días. Buenos días. Kevin. ¿Quién fue el otro? Toa, Carol, ¿cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Carol, Bien. Toa. Bueno, ustedes estaban en la clase de Ciencias políticas, un taller. Políticas. estaban en un taller. Sí, porque el profe no hizo encuentro por Zoom. Sí. Por eso algunos habrán estado haciendo nada y no han llegado a la clase. Pues es que lo que pasa es que habían unos que no tenían el estoque, el código, entonces pues se demoraron bastante para encontrarlo. Y creo que no es la única clase, ya esta es la tercera semana y todavía hay gente que anda buscando códigos porque no se matricularon cuando se les dio el código. Por ejemplo, en filosofía, en esta, anoche vi que faltan como 5 por matricular. Por ejemplo, uno de los que anoche, cerca de la medianoche, me andaba pidiendo el código era Kleiber. Pero sé que hay otros allí. Y ya es para la tercera clase que tenemos y todavía no se han registrado, lo cual quiere decir que van, pero bien quedados. Ese señor explicaba re bien en el video, ¿no, profe? ¿Eso se lo dio a su WhatsApp? Sí, son especialistas en ese caso. Ellos ya tienen una profundización propia en el tema. Es una clase universitaria exclusiva a ese tema. Es una materia que ve en esa universidad que se llama así. Entonces por eso se usan docentes especializados. Pero eso, si llegan a Biblia, no se harían tanta vueltas a las preguntas. No es cierto, no. Porque es que usted da cuenta para... A mí, por ejemplo, el caso de Aristóteles, la forma de explicar de él, a mí me parece una forma inteligente. Tomar los indicadores y dar una sola respuesta en concreto. Y la forma de él explicar las respuestas, ahí él decía que era como el jefe, no sé, de astronomía. Él explicaba como en consecuencia, por ejemplo, las 9 acciones, accidentes, que el tiempo, el lugar, no sé qué, entonces así podía darle explicación a muchas cosas. Entonces, así entendí de forma, bueno, más directa muchas cosas de lo que él está intentando decirme. De la antología. Así que si a alguno le interesa a futuro estudiar filosofía, pues ahí está. Esos serían campos en los cuales usted podría Voy para Argentina. tener esas experiencias. Bien, les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Querido y amado Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones. Oramos por los chicos del grado 11, son nuestros graduandos este año. Sabemos que la experiencia no fue como se había planeado, pero esperamos, Señor, que ellos puedan llegar a ese sueño, a esa meta que está propuesta. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo una pregunta antes de empezar. ¿Los filósofos antes eran locos? ¿O se volvían? No es que fueran locos, es que el mundo los ha visto como locos. Y aún sigue siendo así. Porque con tanto conocimiento yo creo que una persona al saber tanto pasa como el video de la película esa, el man que se taladró la cabeza, que al saber tanta información como que le explotó ese cerebro. Pues en el man que se taladraba la cabeza, como usted lo menciona, pues es porque también tenía unos traumas
que afectan justamente el proceso. No es lo mismo con todas las personas, con todos los individuos. Pero si usted ve la misma experiencia, por ejemplo, está Sócrates, ¿no? Que terminó ejecutando la sentencia sobre su propia vida cuando había podido rechazarla. Sin embargo, por ser fiel a sus principios y a sus postulados, ejecuta la sentencia sobre su vida, lo cual podría entenderse como una locura innecesaria, que es lo que proponía otro de los filósofos de su época, que era Antígona. Bien, entonces vamos a nuestra temática de esta mañana, que es la segunda parte que estamos abordando de la filosofía, que estamos en el campo de la metafísica, y hemos visto entonces que el estudio de la metafísica es el estudio de las realidades que están fuera o que están más allá del mundo físico, del estudio de la física, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias matemáticas, y que de eso se encargan entonces la metafísica, pero para ello especializó dos campos, la ontología y la teología. Entonces hoy, en lo que es la clase, vamos a explicar algunas nociones de la ontología, del proceso de la historia de la ontología, y desde allí mismo estaremos dando algunos visos hacia los campos de la teología. Y para ustedes está propuesta entonces la actividad para apropiarse de lo que es la teología. Es un documento con unas preguntas para que ustedes puedan hacer esa apropiación. De esa manera terminaríamos lo que es el tema de la metafísica, y al regresar de la semana vacacional, ya entonces estaríamos abordando el tema del poder político y de la actividad, los otros tres temas que nos quedan, que hay uno correlacionado, política y Estado, y la actividad artística, que estaríamos viendo otros elementos con relación a lo que ya trabajamos, el arte contemporáneo y el arte moderno. Ay, me fui por donde no era. Entonces, ¿qué es la ontología? Como ya lo dijimos en la clase anterior, la ontología es una rama de la metafísica que se encarga de un estudio especial. ¿Cuál es ese estudio? Se encarga de abordar unas preguntas específicas, y aquí tenemos 4 de estas preguntas. No son las únicas, estas son las preguntas iniciales con las cuales se inició el planteamiento o el estudio ontológico, que con el tiempo se le han ido sumando otras preguntas que han sido parte del estudio de la ontología. Entonces, la primera pregunta que aborda la ontología es la existencia de Dios, si Dios es real, si existe, si es un ser que tiene una realidad, un cuerpo, una forma. Eso se aborda desde la ontología, aunque es parte también de la teología, ¿no? Y existen entidades mentales, es decir, que solo existan en la mente del hombre esas entidades. Esas entidades podrían ser las ideas, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos. ¿Cómo existen esas entidades? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su forma? ¿Existen entidades abstractas como los números? ¿Cómo es que un número es un número? ¿Y por qué es un número? ¿Por qué no es otra cosa? ¿Por qué todos, independientemente del idioma y la cultura donde estemos, identificamos esa realidad de esa entidad, de ese ente que se llama un número?
o que nosotros llamamos hoy un número. Entonces, ¿cuál es realmente la realidad detrás de esos elementos abstractos? Existen los universales. ¿Y qué es un universal? ¿Y cómo afecta entonces a las demás entidades ese universal? No es solo un debate que está en las caricaturas, ¿no? Por allí hay una caricatura que nos habla de un Dios universal que está, o de los universales que están por encima de los dioses, que son inmortales, que están en el universo y que son parte esencial del universo. Entonces, esta pintura nos muestra algunas de las realidades del estudio ontológico. El centro del estudio de la ontología es estudiar el ser, la existencia del ser, es razonar ese ser, es identificar ese ser, saber si es real, si es irreal. Pues para ello necesitamos nuestros sentidos, nuestra intención, nuestra interpretación. Hay que actuar, hay que estar con la cognición, con el pensamiento, con la comprensión, la experiencia, hay que percibir emociones, sensaciones, elementos que están en el medio, entonces están allí. Etimológicamente, siempre que estudiamos en filosofía una nueva raíz o una nueva ciencia de la filosofía, una nueva rama, tenemos que derivarla de sus raíces griegas, porque pues son procesos que se dieron dentro del lenguaje griego o iniciaron allí cuando era el idioma universal, el idioma de los intelectuales. Entonces, ontología es un término compuesto por dos voces o por dos raíces griegas, una que es ontos, que puede traducirse al español como ser o estar, y logos, que es razonamiento o conocimiento. Que entonces la ontología debe entenderse como el estudio de el logos. Ese logos estudia el ontos, el ser. Entonces, la ontología en sí es el estudio del ser. Es la investigación del ser en tanto que ser, en tanto que existe, en tanto que es. Pero aún no hemos abordado la pregunta ¿qué es el ser?, ¿no? Entonces, es hacia donde tenemos que ir la reflexión. Pero antes de ir a la pregunta es necesario comprender que eso que estudia, que es el ser o los seres, porque hay muchos seres en el universo, en el mundo, entonces participan de una particularidad, y es que tienen una existencia, tienen una realidad. Entonces, mientras que la biología, una de las ciencias naturales, estudia los seres vivos, en medida que estos tienen vida, entonces la ontología estudia los seres en cuanto que existen, en cuanto son seres, y cuáles son esos seres o qué géneros son más importantes, es decir, habrá un ser más importante que otro. Es parte del estudio ontológico. Por lo tanto, la ontología hoy tiene una relación indirecta con la psicología. Recuerde que la psicología se encarga del estudio del comportamiento humano, y el comportamiento es un proceso mental. Entonces, la ontología, por ser un proceso racional, está influenciando la psicología y la está espiritualizando. Entonces podemos ver en esta imagen que tiene que ver con trascendencia, o con el desplazamiento de energías, o con lo que conocemos como el ki, el karma, todas esas palabras de la nueva era. Entonces están en este campo. Entonces, el otro campo de la psicología científica, no se ha podido desligar de las teorías ontológicas,
porque son consideraciones relativas a la constitución última de los seres humanos. Entonces, las respuestas ontológicas le dan una identidad al ser humano. Por lo tanto, entonces, la psicología científica no puede desligarse de los conceptos ontológicos, unos bien definidos que permiten estudiar al hombre. Y de allí entonces viene el problema ontológico, que se inicia a mediados del siglo XX con el naturalismo y que estudia justamente los debates metafísicos que surgen por la ponderación de ciertas teorías científicas que han tomado relevancia en nuestros días, digamos la teoría del Big Bang y la teoría evolucionista, que entran entonces a discrepar con los elementos ontológicos, con el ser, con la existencia de Dios, que es parte del problema ontológico. Entonces, a la pregunta ¿qué es el ser?, que es la pregunta que plantea la ontología y que es el centro del debate en todo el campo, hoy en día podemos, algunos filósofos como Hegel han llegado a equiparar el ser con la nada. El concepto de la nada viene a ser el mismo concepto del ser. Y entonces ahí podemos hacer una alusión a la experiencia de la creación en el término bíblico, que Dios creó de la nada, Dios creó del ser. Son conceptos confusos, son conceptos contradictorios para nosotros, pero que tienen una amplia relación entre ellos. Al estudiarlos en profundidad, en sus características, en sus composiciones, se pueden comprender esas relaciones. Entonces hay que, en el mundo de las entidades, de los seres, nosotros hacemos una categorización de los mismos a partir de esas propiedades o de esos conceptos que tenemos de ellos, y los clasificamos en dos grandes grupos: los abstractos y los concretos. De esa manera entonces podemos tener dos elementos. Aquí podemos decir entonces que esas entidades que son estudiadas por la metafísica, entonces resultan unas abstractas y las otras concretas. Las abstractas son aquellas que podemos concebir con nuestro razonamiento, con nuestra mente, como son los conjuntos, los conceptos, los números, las letras, podríamos colocarlas aquí. Y las concretas son las que están en el mundo físico, que pueden ser percibidas a través de nuestros sentidos. Entonces los objetos, las plantas, los planetas, las personas, son ese tipo de entes o de seres concretos que podemos percibir a través de los sentidos. Los abstractos solo pueden ser percibidos a través de la mente. Entonces, eso nos permite clasificarlas, y aquí se nos da el problema de los universales. Entonces, un elemento resulta universal en tanto que más propiedades o cualidades conozcamos de este. Y aquí se nos da el caso de la seda. La seda entonces se describe como suave, y ahí se está dando un atributo, una propiedad, una cualidad que permite tener una comprensión de la seda. En el campo de la mente, hoy en día que se practica en la ciencia forense el estudio del cuerpo humano post-mortem, entonces en la llamada necropsia se abre el cuerpo y se estudia sus diferentes partes. Entonces al abrir el cerebro humano, el cráneo, la cabeza, ninguno de los estudiosos ha podido decir que haya encontrado los pensamientos, las ideas de ese hombre, de esa mujer, los recuerdos. No, sencillamente lo único que se encuentra en la cavidad craneal es materia
orgánica, catalogada como la corteza cerebral o el cerebro propiamente llamado allí. Entonces surgen otros cuestionamientos en el campo de la ontología. ¿Será que lo mental es una ilusión? Algo que hoy describimos en términos mentales puede reducirse a los procesos físicos que se observa a través de la ciencia. ¿O será que lo mental es algo efectivamente existente, inmaterial e inobservable? Hoy se preguntan si podría ser observable y no contamos con los elementos necesarios para observarlo. Son parte de los cuestionamientos que se le han colocado ahora entonces a la ciencia ontológica, para que la ontología los estudie, los debate y pueda procesar unas respuestas. En un principio, la ontología tenía unos paradigmas, unas preguntas cosmológicas que comprender, y era el principio del arjé, es decir, el principio de todas las cosas, de dónde se originan y a dónde terminan. Juanito, dónde tuvo su origen, y cuando murió, a dónde va. Eran las preguntas básicas. Si esta flor hoy es y mañana no es, entonces de dónde vino y a dónde va. Si esa estrella que está en el cielo hoy es y mañana no es, ¿a dónde se fue? Entonces, estos campos fueron abordados por los primeros filósofos, y ese principio, ya conocido como el arjé, pues fue determinado de manera material o inmaterial por algunos, y en los principios de la física, entonces en los principios materiales tenemos el agua, tenemos la tierra, tenemos el aire, tenemos el fuego como principios originadores de la vida. Pero dentro de los inmateriales podríamos tener Dios, podríamos tener, bueno, en ese momento la partícula, el ladrillo, ese primer elemento. Entonces podrían estar allí, ya que no eran percibidos por los científicos o los filósofos de momento, no podrían ser observados, quedaban dentro del campo inmaterial. Más bien, a lo largo de estas épocas, entonces las personas que habitaban en el nuevo y revolucionario modo de pensar, es decir, los sabios, abordaban estas temáticas y empezaron a dar soluciones o respuestas a estas a través de los mitos. Entonces empiezan a explicar que el origen de determinado objeto, cosa, cuerpo, actividad o fenómeno estaba originado a través de la intención de un ser superior que se le llamaba Dios. Y entonces conocemos pues las diferentes mitologías en el contexto de las cosmologías universales, cómo podían entenderse. Para Platón y Aristóteles, ya que eran los más ya se despegan de la mitología, entonces juzgaban el ser como una composición de cuerpo y de alma, en donde se destacaron los pensamientos de Platón y de Aristóteles. Entonces ellos tenían dos concepciones diferentes del hombre, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero ellos, el primero, recuerden que el primero en desligarse de los mitos es Sócrates. Es el primero que empieza a racionalizar, a pensar y a preguntarse, a cuestionarse por las cosas. Y entonces este pensamiento nos permite ver la línea de pensamiento que él desarrollaba. Aquel que tenga una opinión verdadera sobre aquello que no es capaz de entender,
es como una persona ciega que va en el camino correcto. Entonces, una persona ciega difícilmente podría ir por el camino correcto. Pero aquí propone Sócrates que el que tiene una opinión verdadera sobre algo que no puede entender se parece a ese tipo de persona. Entonces vemos allí. Y hay este otro que también iría en la misma línea. El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene. Entonces, ¿usted conoce a sus amigos? ¿Sabe qué valor tienen? Debería probarlo para saber si están en este nivel, si podrían cumplir ese valor que debe tener el amigo, sacarlo de una situación difícil como lo haría ese dinero. Usted sabe, cuando tiene X cantidad, digamos que usted tiene un billete de 100.000 en su cartera, en su billetera, y sabe el valor de ese billete, sabe cuánto puede comprar con ese billete, pero decide guardarlo, decide sacrificar sus gustos, sus pasiones y mantenerlo allí en una reserva para cuando llegue una necesidad y entonces usted pueda recurrir a él, lo que llamaríamos hoy un ahorro, ¿no? Entonces el amigo es así, tiene ese valor y usted conoce ese valor antes de necesitarlo. Entonces, si sus amigos, aquellos a quienes usted llama amigos, no están en esa categoría, no alcanzan ese nivel, entonces piense en relacionarse con personas que lleguen a ese nivel. Platón entonces postuló un mito para explicar la relación ontológica. Recuerden que Platón postulaba un dualismo, el mundo material y el mundo de las ideas, el mundo inmaterial. Y para ello entonces el problema ontológico Platón lo aborda desde el mito del carro alado o el mito de la aurigia, donde hay dos caballos, un carruaje y un conductor del carruaje. Entonces aquí vemos la dualidad de la concepción del ser humano de Platón, alma y cuerpo. Entonces el alma está en el mundo de las ideas y el cuerpo en el mundo de la materia. Sin embargo, el hombre tiene los dos, es decir, el alma bajó del mundo de las ideas y fue aprisionada, fue encarcelada en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, el alma tiene dos facultades, que es la razón y la voluntad, mientras que el cuerpo, las pasiones y los apetitos naturales. Entonces, estos van a tirar del carruaje. Entonces el carruaje está entendido así: el carruaje es el cuerpo, el caballo son las emociones y el cochero es la mente del hombre, el pasajero es el ser. Aquí se nos explica un poco más la alegoría o el mito. Entonces hay dos caballos que tiran el carruaje y hay uno negro, malo, y hay uno blanco, bueno. Entonces el negro o el malo es desobediente, es un alma apetitiva, es decir, que va por los placeres carnales, por las pasiones, le da rienda suelta a sus deseos más bajos y viscerales, mientras que el caballo bueno entonces es irascible, es obediente y sus riendas guían al ser, a la mente, al ente, lo frenan para no ir de manera desembocada, sino que lo lleva de manera ética, de manera moralista, por un buen camino. Entonces, nótese que el carruaje está tirado por ambos. ¿Cuál de los dos va a predominar en el viaje? Entonces es lo que plantea allí. El alma perfecta de los dioses es alada y campea por los cielos. Es el planteamiento que está. Entonces, dado que en el pensamiento platónico el alma está en el mundo ideal, fue aprisionada en el cuerpo, podría considerarse que el alma es parte de los dioses y su naturaleza es volar por los cielos. Entonces el alma humana
la sigue, pero pierde las alas cuando cae a lo terrestre y se une al cuerpo. Entonces cuando muera sería liberado y recuperaría esas alas. Es el planteamiento de la inmortalidad que plantea Platón para el alma, para el ser humano. Esto es así porque no puede manejar sus caballos ni viajar por el cielo y contemplar bien las esencias. Según la calidad de su contemplación de la idea, se encarnará en. Entonces, dependiendo de cuán sabio sea, de cuánto dominio tenga de los caballos, podrá entonces encarnarse. Es decir, cuando venga al plano terrenal podría estar en uno de estos tipos de personas. Cuando muere el cuerpo, el alma puede ascender o bajar de nivel según se haya portado. Así que si se porta mal, pues descenderá a otro nivel hasta que se porte bien y pueda trascender entonces y recuperar sus alas y ser liberado. La otra opción es que pase 10.000 años en ese ciclo interminable y entonces por terminación en lo que él plantea quedaría también libre. Entonces aquí se resume en estas frases: el cuerpo humano es el carruaje, el yo; el hombre que lo conduce, el pensamiento, son las riendas; y los sentimientos son los caballos. ¿Qué tipo de sentimientos tienes? ¿Buenos o negativos? ¿Cómo están las riendas? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Refrenan tus pensamientos, tus sentimientos? Aristóteles entonces se desligó de ese tipo de pensamiento platónico al teorizar sobre la praxis y la teoría, es decir, bajó todo el mundo ideálico que había planteado Platón a un mundo real. Y entonces plantea de esa manera, le da cabida a otras entidades, a otros seres, y en ese campo estaría también la amistad, que tomaría una entidad, pudiendo estar o pudiendo habitar en dos cuerpos a la vez y en dos almas a la vez. Entonces aquí tenemos una comparación de lo que es el pensamiento, la visión del hombre. Entonces para Platón era la unión accidental del alma y del cuerpo. Recuerde que el alma estaba aprisionada en el cuerpo de acuerdo con Platón. Para Aristóteles el hombre es la unión sustancial entre el cuerpo y el alma. No es un accidente, es una unión sustancial. Tres tipos de almas habían en el concepto. Todos los seres vivos tienen un alma que cumple tres funciones. Aquí estaba el alma racional, el alma irascible y el alma apetitiva. Entonces, en este campo tenemos que Aristóteles planteaba el alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma racional, teniendo en cuenta que se le aplicaba, estas las aplicaba al ser hombre, pero aquí se le aplican a diferentes elementos, o tiene una taxonomía diferente, entendiéndose que la vegetativa está incluida para las plantas, la sensitiva está incluida en el concepto de los animales, y el alma racional entonces, o espiritual, que puede concebir la parte espiritual, estaría dada para el hombre. Pero en el caso del hombre se requiere de la unión de las tres, requiere tener las tres almas o las tres funciones que cumple el alma. Entonces aquí se plantea que el alma es inmortal, aquí se nos dice que el alma es mortal, aquí se nos dice que el cuerpo pertenece al mundo sensible y el alma al inteligible, al mundo de las ideas. Aquí se nos dice que el alma es la forma, la esencia de cada ser, el cuerpo de la materia. Y este concepto se acerca más al concepto bíblico, donde el alma es el fruto de la forma que Dios toma, le da al barro y coloca una esencia que se conoce como el hálito de vida en esa forma, y entonces viene a ser un alma viviente. El
ser humano es un alma viviente. Eso está bastante correlacionado con lo que pensaba Aristóteles. Así que vemos, a diferencia de Platón, por eso los pensamientos de Platón son más ateos, van en contradicción directa con los planteamientos bíblicos. En la ontología medieval, pues justamente es parte de la dicotomía que se tiene con los filósofos cristianos. Recuerden que en el medievo se estudian los conceptos de Platón y de Aristóteles para conjugarlos con la filosofía cristiana o con la Biblia, con los escritos sagrados, y de allí entonces se originan dos dogmas que son parte todavía de la ontología y que son el aporte que la ontología hace al proceso del cristianismo o a la evolución del cristianismo, pero que ya eran parte de los conceptos bíblicos, que no se habían estudiado de esa manera, pero que ya estaban en los textos sagrados, solo que en la reflexión que hacen estos hombres permiten entonces crear estos dogmas, y es el dogma trinitario, es decir, que Dios está constituido por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera entonces Dios hay una sola sustancia, pero en tres personas distintas. Y el segundo dogma que sale de la ontología medieval es el dogma cristológico. En la persona de Cristo se distingue tanto al hombre como a Dios, es decir, hay una unidad de dos naturalezas, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Estos dos conceptos están explicados en el libro de Romanos por Pablo, explicándonos la naturaleza de Cristo. Y el dogma cristiano, pues sabemos que ha sido, la cristiandad ha aceptado desde mucho antes de la edad medieval, a inicios de la misma edad medieval, aceptó que en la confesión del credo cristiano, el credo niceno, habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Entonces, lo que hace la ontología es cimentar esa creencia de fe a través de la reflexión de los escritos sagrados y los escritos filosóficos, uniendo así entonces las dos concepciones bajo un solo contexto. Y esto estaba dado por el estudio que hacían, esas investigaciones de los principios de la realidad en torno a las realidades de todos los universos. Hay que entender que el concepto de universos para aquel momento no era el mismo que nosotros tenemos hoy en día. Para ellos, en esa época, un universo era hablar de el planeta Tierra, ese era el universo. Ya hablar de el cielo, ese era otro universo porque estaba fuera de este planeta. Hablar de otro posible planeta donde viviese vida humana era otro universo. Entonces hay que entender eso para comprender la realidad de lo que ellos estaban abordando, muy diferente a la concepción que nosotros tenemos hoy del universo. Entonces, se establece o se considera al ser como Dios, que era el ser supremo de toda la creación y a quien el hombre debe fidelidad y obediencia. Ahí entonces se instaura eso. El hombre le debe a Dios la fidelidad y le debe obediencia. En esta época se destacaron dos filósofos, San Agustín y Santo Tomás, que establecen entonces la ontología medieval. Entonces, en esa ontología se estableció el dogma cristiano, ya vimos en los dos. Entonces se establecieron los dos dogmas dentro del dogma cristiano, el de la Trinidad y el de la divinidad de Cristo, uniéndolo con la humanidad de Cristo, es decir, Cristo Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Ese es el planteamiento del dogma
cristiano que está allí. Y en ese concepto, entonces, Dios es el principio de la realidad. Dios es el originador del universo, es el originador del hombre, es el originador de la vida, y allí está. Entonces viene entonces a empezar los conceptos de la teología, porque la teología nace aquí en el concepto medieval, aunque podemos tomar elementos teológicos previos a ese momento. Es en la época medieval cuando se elaboran los conceptos de la ciencia propiamente dicha, conocido como teología, es decir, del estudio de Dios y de todo lo que se relaciona con Dios. Entonces, por eso, hasta este momento, la ontología venía estudiando ambos campos, pero a partir de aquí, entonces, la teología se encargará de estudiar a Dios como un ser real que tiene interacción con el mundo físico, es decir, es el creador, es el sustentador, es quien está a cargo de las leyes fundamentales de la física, es quien permite que el hombre despierte, que el hombre duerma, que el hombre vuelva a vivir cada día, tenga un hálito de vida para volver a respirar, o definitivamente ya no vuelve a la vida. Y obviamente pues aborda el tema de los universales, donde pues al reflexionar en esos conceptos, al describir esos seres, esos entes, entonces estos empiezan a tomar una característica de seres universales. Entonces se destacaron dos corrientes contrarias dentro de la filosofía medieval: el realismo y el normalismo. Cada una de ellas tiene sus representantes. El realismo proponía los universales existen como una sola cosa, es decir, solo son manifestaciones de un mismo elemento, y por allí permea hasta nuestros días entonces la concepción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la manifestación de Dios, y que no son tres personas, sino que son manifestaciones de un poco gnóstica el concepto que permea en estas religiones que hay aún en la parte evangélica. El normalismo entonces propone que la realidad de los universales era limitar la inteligencia y el poder de Dios. Entonces la existencia misma de los universales pone un límite al poder de Dios. Entonces allí está. Entonces San Agustín, que era normalista, es decir, que estaba en relación con que Dios tenía unos límites, identifica a Dios con el ser, y por ser la identidad, la esencia, es decir, el origen de todo, para él todas las cosas son obra e inspiración de Dios. Ese es el límite de Dios. Dios es en Dios, con los imposibles para el hombre, entonces están en la dimensión de Dios. Santo Tomás, que iba con el realismo, entonces nos habla de que el propósito de la metafísica es conocer a Dios, y podemos llegar a conocer a Dios si aprendemos a conocer los seres finitos, es decir, lo que nos rodea. Si aprendemos a conocer al prójimo, a nuestro semejante, usted a su compañero, a su profesor, en mi caso a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, entonces aprendo a conocer a Dios. Entonces, al abordar de esta manera los conceptos ontológicos, surgen nuevas preguntas. ¿Qué era el hombre? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que lo rodea? Y estas preguntas nosotros podemos encontrarlas en el libro de los Salmos, porque allí son reflexionadas, y algunos escritores bíblicos entonces dan respuesta a estas preguntas, pero como les digo, fueron abordadas en el tiempo medieval, reflexionadas para dar respuestas
desde la perspectiva cristiana con relación a la filosofía. En la Biblia están desde la cosmovisión cristiana hebrea, y la filosofía tiene en su comienzo pues un abordaje pagano de la pregunta, pero aquí en la época medieval se conjugan las dos realidades y entonces se tiene una nueva cosmovisión de la realidad, se entiende al hombre desde otra perspectiva y entonces tiene otras connotaciones en la vida práctica del hombre. Luego, entonces viene la filosofía moderna. Sabemos que vino el Renacimiento, la Ilustración, y con ello pues surgen las ciencias experimentales, la matemática avanza, y con ello entonces se concordaron con esos conocimientos las ideas filosóficas, y allí hay unos procesos conocentes que permiten entonces la fundamentación de la realidad. La metafísica de la época moderna entonces está caracterizada por el juicio a priori, es decir, se deriva exclusivamente de la razón. El pensamiento también puede aportar al conocimiento y lo diferencia del conocimiento a posteriori, es decir, después de tener una determinada experiencia. Entonces, de esa manera surge uno de los más destacados, que es René Descartes, proponiendo el problema del método o de la duda metódica, donde también Dios es razonado a través de esta experiencia y tiene una de las causas necesarias, es la existencia de Dios, como lo plantea Descartes. Luego, en el siglo XIX y siglo XX, pues está la ontología moderna, que baja más en el existencialismo, el marxismo, el materialismo didáctico, y entonces tenemos autores como Nietzsche, como Heidegger y Zuberi, que terminan inclusive en el caso de Nietzsche diciendo que Dios no existe, que el hombre es un superdios, que el hombre puede trascender a ser su propio Dios. Entonces, aquí está también Heidegger, que dice, entonces el ser es una totalidad que no puede ser comprendida porque no es comprensible a través de los fundamentos conceptuales. Entonces ahí están esos elementos. Los científicos filósofos de esta época contemporánea entonces generan nuevos interrogantes y bajan la ontología al campo cotidiano, es decir, al lenguaje de la calle, y entonces escuchamos expresiones como la energía, como la vibración, como trascender, como el ki, como el áurea, que emana energías positivas. Todos estos son entonces concepciones ontológicas que se han bajado al lenguaje del pueblo para polular en la cotidianidad. Entonces, de esa manera están allí en nuestro medio. El otro exponente de esta ontología, que es Zuberi, entonces nos propone una metafísica de relación. Dos entidades diferentes, dos seres diferentes, un yo y un tú, pueden crear un tercer ser en cuanto se relacionan, y ese tercer ser, esa tercera entidad sería un nosotros, y es parte entonces de un proceso moral y cultural. Cuando nosotros nos identificamos con el otro, entendemos la problemática del otro, nos preocupamos por la problemática del otro, nos preocupamos por la crisis ambiental que el mundo vive, porque nos preocupa el otro, nuestro prójimo, nuestro semejante, como Cristo le llamaba. Entonces aprendemos a amarle a Él como si nos amáramos a nosotros mismos. Entonces allí está esa ontología. De esa manera entonces trasciende hacia la necesidad de la aprender de esas cosas reales, aprehensión que domina logos, de sentirlas,
y entonces podemos hablar en el discurso común de que usted necesita ir a la naturaleza, usted necesita entrar en paz con su yo interior, relaciones, se camine descalzo por el prado, salga a caminar en la mañana debajo de los árboles, vaya, respire aire profundo, interiorice, reciba las energías del amanecer. Todo eso es parte de la ontología contemporánea que está allí permeando nuestro diálogo de momento. Entonces son los elementos que podemos mencionarles, compartirles de estas concepciones ontológicas y para que ustedes puedan comprender un poco más. Y les hemos propuesto una actividad de profundización del tema que es visualizar una película que es la película no es para ustedes, para que puedan complementar. Les hemos dado un contenido que está en el otro campo, que es para entender las concepciones de Dios desde diferentes posturas teológicas. Y entonces ahí está propuesta. Hay 8 preguntas a las cuales usted debe responder al ir leyendo pues el documento. ¿Preguntas? No. Ok, bueno, entonces deseamos que tengan la bendición de Dios y una feliz mañana. Que el Señor les bendiga. Adiós. Que sean seres felices.